La misma será de 1 hora. Muchas gracias, presidente encargado. Queridos asambleístas, en esta tarde aquí reunidos, todos juntos para continuar con este juicio político. ¡Cuánta desfachatez! ¡Cuánto desparpajo hemos sido testigos en esta tarde! ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta falacia nos han venido a meter en el hemiciclo de la Asamblea Nacional! No solo que nos hicieron esperar por cerca de 1 hora, sino que como una buena obra de teatro, aquí se ha venido a entregar a las mentes y los corazones de esta Asamblea Nacional tan solo un manojo de mentiras. El interpelado, señor Wilman Terán, no solo que ha pretendido llamar la atención, llamar a la emoción de cada uno de los asambleístas aquí presentes, sino que ha utilizado ese espacio, ese micrófono entregado por el pueblo ecuatoriano para pretender confundir a la sociedad y a las mentes que conforman esta Asamblea Nacional. Ha venido aquí a decir que existe un teléfono que nadie más lo tiene y que solo él lo tiene, y que en ese teléfono habrían unos supuestos chats, unas supuestas conversaciones que habría tenido este mencionado exfuncionario con la señora fiscal general del Estado. Señor secretario, señor presidente, solicito que por secretaría se proyecte las prints, las pantallas de los chats que presentó el señor interpelado. Por favor. Autorizado. Muchas gracias, señor presidente. No, los chats, por favor. Los supuestos chats. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer nada más una observación respecto de estos chats, porque o bien miente descaradamente el señor Terán, o bien nos creen, ahora sí, imbéciles a nosotros. Si se verifica la ficha técnica de la supuesta pericia realizada, nos podemos identificar en la fila 16 o 15, me parece que es. Se lee claramente Photoshop. Photoshop, Adobe Photoshop. Photoshop, señor Terán, es un programa para edición de fotografía y edición de imágenes. No venga a mentirnos aquí que estos son chats. No venga a engañar al pueblo ecuatoriano que estos son supuestas conversaciones. Estos son archivos que constan editados por un programa
de edición de fotografía. Es decir, que no solamente que no tiene ese teléfono, sino que las fotografías que se las expone aquí, que son su prueba fundamental, son editadas a discreción. O nos creen, repito, imbéciles en este hemiciclo, o usted es un gran mentiroso para el pueblo ecuatoriano. Usted ha venido acá, señor Terán, con el histrionismo que le conoce el pueblo ecuatoriano, con el folclore característico de su personalidad, con la forma de ser, incluso diría pintoresca, que usted tiene. Pero la mentira no podrá jamás esconderse de la luz y podrá dar un discurso político. A la larga usted se cree y se considera dictador del Consejo de la Judicatura, o tal vez candidato a la presidencia de la República. ¡Qué vergüenza de candidato y de dictador! Pretender venir acá a argumentar simplemente mentiras para ensuciar a la fiscal general del Estado. ¡Qué bajeza! Entiendo su desesperación, entiendo que no está completamente en sus cabales para entender que un juicio político no tiene nada que ver con un juicio penal. Y usted lo sabe, porque usted conoce el derecho penal, o al menos así nos dicen sus títulos profesionales. Yo lamento mucho haber tenido que escuchar una obra de teatro por casi 2 horas y media en el hemiciclo del Legislativo. Y lamento mucho, no por nosotros, porque ese es nuestro trabajo, sino que lo lamento por todo el pueblo ecuatoriano que ha tenido que ser testigo de cómo una supuesta exautoridad desesperada viene a hablar incluso de disposiciones divinas con el objetivo de sacársela y salirse con la suya. Y le voy a repetir algo que se lo dije en la interpelación inicial. Usted se encuentra barriendo, señor Terán, una habitación circular, las esquinas de la habitación circular. Y eso ya no es mentira, eso ya se nota en su tonalidad, en su forma y en su ser, como lo es incluso folclórica. Me referiré a un par de elementos que usted ha mencionado en su defensa, que creo que vale la pena también señalar, para que no quede eso en el aire, ni tampoco piensen que aquí no hay una interpelación sustentada. Usted hablaba que se puede suspender a un funcionario de la función judicial, a un juez de la Corte Nacional de Justicia. Y estamos de acuerdo. El Consejo de la Judicatura tiene la obligación de procesar los expedientes disciplinarios de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero no puede vulnerar la matemática, señor Terán. No puede vulnerar el lenguaje castellano que manejamos en el Ecuador. Usted ha pretendido decir que las abstenciones son igual que los votos negativos, que hay empate de una votación cuando hay 2 votos afirmativos y 2 abstenciones. Yo quisiera preguntarle a cualquier futbolista o deportista en general, si es que es así, si es que anotar un gol de un equipo significa a no anotarlo. La matemática no miente. 2 votos afirmativos nunca podrán ser la mayoría de un cuerpo colegiado de 5 miembros. Usted
ha mencionado varias ocasiones las acusaciones, las pruebas y los elementos que constan en los procedimientos penales, en los procesos penales que se le llevan a cabo y que usted es parte procesal. Pues aquí no es el lugar para mencionarlos. Aquí no es el lugar para pretender confundir a la opinión pública, amedrentar a los jueces, intimidar a los juzgadores que están detrás de esas causas judiciales. Aquí lo que tiene que venir a probar es cómo 2 votos a favor son la mayoría de 5. Y eso lógicamente no es posible. Yo no lo conozco al señor Walter Macías. Lo he visto en televisión. Pero al menos sé que al señor se le vulneró sus derechos al votar en la forma en cómo votó el Pleno del Consejo de la Judicatura, que no la voy a repetir porque ya fue parte de la interpelación inicial. Y ante esa realidad no cabe ninguna interpretación. Usted mencionó el artículo 16 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Le recuerdo, señor Terán, que el reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura, vigente al momento de la votación, establecía que el voto dirimente se aplicará solamente cuando hay empate entre votos afirmativos y votos negativos. No dice nada de las abstenciones como usted pretende confundir. Su proyección pertenece a la reforma que se impulsó precisamente de la resolución 126/2022. Usted habló del señor Javier Muñoz y había mencionado que el señor tiene miedo, que en virtud del miedo habría expuesto, habría dado su testimonio anticipado en los términos en que se realizó. Yo le invitaría nada más, señor Terán, a que vaya a ver cuántas personas del caso Metástasis están dando su testimonio anticipado. ¿Por qué? Porque ya no tienen miedo. Esa es la razón. Porque ya no le tienen miedo. Y no solamente que ya no le tienen miedo las personas involucradas en estos casos, sino que ya no le tiene miedo el pueblo ecuatoriano y a su poder omnímodo, al poder absoluto que usted manejó cuando estaba en el Consejo de la Judicatura. Ya no le tenemos miedo, porque tengo que confesarle que cuando yo presenté esta acusación política, la hice a nombre de la bancada del Movimiento Construye y la hicimos sin saber qué iba a pasar respecto del caso Metástasis, caso Purga, caso Plaga y tantos otros casos que constan en la función judicial. Esa realidad tiene que también señalarse, que nosotros presentamos esta acusación política sin conocimiento de hasta dónde llegaban sus tentáculos, de hasta dónde llegaba su poder omnímodo y su control de la función judicial. Al final del camino tuvimos razón. Al final del camino nuestro objetivo se cumplió, porque a la larga quien nos revela todo el entramado del cual usted fue parte y lideró fue la propia Fiscal General del Estado, a quien yo personalmente no me voy a pretender defender, porque yo al final del camino no puedo caer en los mismos vicios que usted ha caído. Usted ha pretendido justificar la extensión de los plazos, de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y yo solamente tengo un comentario, señor Terán. Usted ha pretendido ampliar los plazos de los jueces hasta el año 2030. Yo no he visto hasta ahora ningún cargo público de las condiciones y del nivel y de la dimensión de un juez nacional
que tenga un cargo para ejercerlo durante tanto tiempo. Finalmente, allí lo que usted y su nueva mayoría habían conseguido era que los jueces se mantengan siendo jueces por 9 años más hasta el 2030, si es que eso fuera el interés. Pero no nos olvidemos que dentro de esos jueces que usted y su nueva mayoría pretendían extender los plazos, habían jueces que ya tenían algunos años ejerciendo el cargo. Finalmente, usted pretendía que los jueces sigan siendo jueces entre 12, 13 y 14 años en el ejercicio del cargo. Se pasó presentando una página web mostrando supuestamente que habría allí pues la evidencia de la publicación y de la transparencia con la cual se manejó el concurso. Pero no respondió la acusación. Usted nunca mencionó nada respecto de lo que dije yo en mi acusación, que fue presentar las carpetas, los expedientes de los postulantes, para conocer a ciencia cierta de quién se trataba. Al final del camino, usted termina dándome la razón al publicar esa página web. Finalmente, nunca se pudo presentar esa prueba. Usted también habló de los miembros del comité de expertos que calificaron estas pruebas, que calificaron estos expedientes. Pero nunca dijo nada de las vinculaciones políticas de los mencionados señores. No voy a repetir nuevamente, señor Terán, seguramente usted podrá verlo en la grabación, pero hay unas vinculaciones políticas claras de los mencionados señores miembros del comité de expertos, de algunos, no de todos, evidentemente. Pero esa acusación tampoco la contestó. Y si no la contesta, evidencia su anuencia. Señor Terán, usted ha venido a darnos una buena obra de teatro. Ha venido aquí a actuar de manera muy convincente, pero con mentira. Y si la mentira no tiene certeza, nunca va a poder convertirse en verdad. Usted no menciona, señor Terán, cuando usted en la Comisión de Fiscalización habló de su conexión con los GDOs y sobre todo con el crimen organizado del cual, según sus propias palabras, tiene conversaciones de celda a celda. Usted habló de alguien que supuestamente estaría aportándole a la fiscalía o le aportó a la fiscalía con una investigación, pero nunca habló de su relación personal de celda a celda con los capos de los GDOs que hoy día aterrorizan a la ciudadanía ecuatoriana. Si es posible, señor presidente, solicito que por secretaría se presente, se reproduzca la prueba audiovisual número 16 de mi acusación política, por favor. Autorizado. Autorizado, señor presidente. Estamos descargando nada más de información. Un segundo.
He tenido conversaciones de celda a celda entre griteríos que me comentan cómo es que formaron sus organizaciones. Ya conozco la clave, ya empiezo con la punta del ovillo de ello, pues el conocimiento tengo que aprovecharlo de mejor manera. Si la podemos repetir, señor presidente, por favor, muchas gracias. Autorizado a la repetición. He tenido conversaciones de celda a celda entre griteríos que me comentan cómo es que formaron sus organizaciones. Ya conozco la clave, ya empiezo con la punta del ovillo de ello, pues el conocimiento tengo que aprovecharlo de mejor manera. Muchas gracias, señor presidente. Ya conozco la clave. Respóndale al país. ¿A qué clave se refiere? Que ya comienza con la punta del ovillo. ¿A qué se refiere? ¿Empezó antes? ¿Empezó desde ese momento? ¿O empieza hoy con la punta del ovillo de aquello? Que ya conoce cómo están estructuradas las bandas criminales. Y señor Terán, no necesita asesoría de la doctora Barreno, que entiendo están hablando por teléfono. Aquí tiene que contestarle al país. ¿Cómo es que usted sabe la clave? ¿La clave para matar? Tal vez. Pregunto. ¿La clave para asesinar? ¿O la clave para seguir ejerciendo la corrupción y seguir dinamitando la función judicial? Eso es lo que tiene que contestarle al país. ¿De cuándo acá usted tiene conversaciones de celda a celda con los dueños de las organizaciones criminales de este país? Esas son las respuestas que el pueblo ecuatoriano necesita. Habrá que preguntarle si esa coordinación que usted tiene también incluye el control de la justicia o incluyó antes el control de la justicia. Esas son las respuestas. Y sobre algo también importante, señor Terán, aquí al Movimiento Construye nadie le ha dado haciendo la interpelación, como usted falazmente ha venido a argumentar acá. Esa acusación fue realizada simple y llanamente porque a nosotros no nos gusta la corrupción. Y nosotros vamos a continuar investigando todas las irregularidades que corresponden. Nos ha llamado a fiscalizar, nos ha llamado a cumplir con nuestro trabajo. Y créame, señor Terán, nosotros lo estamos haciendo. Un ejemplo de ellos es usted, que a usted lo hemos traído a este hemiciclo precisamente para que no pueda decir nuevamente que le han fallado en su derecho a la defensa. Usted ha tenido el derecho a la defensa de más. Ha venido caminando en el derecho a la defensa desde el inicio de este procedimiento. Usted ha hablado de manera amplia y completa de lo que ha querido, de lo que ha deseado, de lo que le ha interesado, sin siquiera tener que ver con el juicio político. Usted simplemente está fungiendo como una herramienta, un parlante. Y eso también sabe el pueblo ecuatoriano, que usted finalmente lo que está haciendo es siendo una herramienta para decir desde su desesperación cualquier cosa, con chats fraguados en programas de edición de fotografía, con audios que demuestran que usted tiene conexiones con los grupos de delincuencia organizada. Esas son las respuestas. No tiene que venir acá a dar discursos, señor Terán, usted tiene una acusación. Y si tiene una acusación tiene que venir a desmentirla o aceptarla. Y yo creo que más aceptación que la matemática pura no cabe. Así que mentir tampoco es un patrimonio suyo. La corrupción, señor Terán, es el cáncer que devora las entrañas de la sociedad. Al final del camino nos volveremos a encontrar en la calle, solo los honestos,
los que no y los que pecaron de corruptos, finalmente terminarán o bien tras las rejas o bien olvidados, o incluso por su propia familia. En un mundo donde reine la corrupción, el silencio es el peor enemigo. Y nosotros como Construye y yo como interpelante hemos dicho y hemos expuesto la verdad. Aquí usted tuvo el espacio para decir y hacer lo que usted quiera. Sí, se victimiza. Sí, utiliza elementos, yo diría parapetos, utilizados también en el teatro formal, utilizados en las películas, utilizados en obras que finalmente lo único que vienen a hacer es a confundir. El discurso se termina, señor Terán, el teatro y la obra se termina. Y cuando se cierran las cortinas, se cae el telón, lo que queda es la sensación del auditorio. Y ese auditorio el día de hoy es este hemiciclo y el pueblo ecuatoriano que nos mira. Esta sensación es una sensación de asco, señor Terán. Es una sensación de asco, de cómo usted, con esa desfachatez, con ese desparpajo, viene aquí a incluso mostrar la Biblia, como si eso le daría a usted credibilidad. La credibilidad se la gana con los actos, no se la gana con las obras de teatro. Y créame, aquí no hay libreto. De parte de esta bancada y de este interpelante, lo único que hay es el interés del ciudadano de eliminar la corrupción y eliminar a los supuestos dictadores del Consejo de la Judicatura. Al final del camino, señor Terán, yo no sé dónde se quiera ubicar usted, si tras las rejas o en la calle como un ciudadano común. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí el pueblo ecuatoriano no come cuentos. La doctora Barreno, en su exposición, tengo que hacer una respuesta a las dos presentaciones. La doctora Barreno, en su defensa, ha argumentado algunos elementos que vale la pena también comentarlos aquí. Nuevamente ha venido a decir que yo no he individualizado los cargos. Nuevamente, pese a que lo hice en la comisión, lo hice en mi interpelación, tengo que volvérselos a hacer. Ella solo es responsable, y se los digo solo porque es una de las acusaciones respecto de la reconsideración en la destitución del juez Walter Macías. Esa es su acusación. La participación de la sesión 061-2023, que ella argumenta que como fue en una votación de reconsideración, no tomó partido y por ende no habría ese conflicto de intereses que se le ha acusado. Y allí lo único que vale la pena mencionar a la doctora Barreno es que votar por una reconsideración sí es participar, porque sin esa reconsideración nunca hubiera habido una segunda votación y por ende nunca habría sido destituido el juez Walter Macías. Esa decisión de participar, más allá de tomar partido o no, esa es la decisión que confluye el conflicto de intereses que la mencionada exfuncionaria tiene. Y no otras cosas. Que claro que la argumentación de que la abstención, qué significa abstenerse, qué significa votar por una reconsideración, todos la sabemos. Pero vale la pena mencionar una incoherencia que cometió la doctora Barreno respecto de usted, señor Terán, en este caso. La doctora Barreno invitó a un experto en Derecho Administrativo a la comisión, el doctor Palacios. Y claro, eso no lo presenta ella, pero en esa exposición del doctor Palacios, el doctor Palacios, yo le pregunté, ¿qué es una abstención? Y el doctor Palacios dijo muy claramente,
es no tomar partido. Y le pregunté inmediatamente, por tanto, ¿se puede considerar a la abstención como un voto negativo? Y él me dijo, nunca, porque el voto negativo está en la otra esquina, en la otra orilla. Y lógicamente ese argumento viene a desdibujar su posición, algo que también fue evidenciado en la Comisión de Fiscalización y los comisionados lo saben. La doctora Barreno mencionó que la prueba documental no fue presentada, no fue actuada, no fue practicada, pese a que en mi interpelación se la expuse, en mi exposición que presenté aquí, en la presentación realizada en PowerPoint, se la presenté enfrente de ella, los documentos, pero para ella no existen, para ella no existen, no están, no se han practicado, no se han dado. Y ahí vale la pena hacer un pequeño razonamiento respecto de lo que significa el juicio político. Y la pregunta que hay que respondernos es, ¿cuándo se enjuicia? ¿En la comisión o se enjuicia en el pleno de la Asamblea Nacional? Y es clara la norma, el enjuiciamiento político se lo realiza en el pleno de la Asamblea Nacional y no se lo realiza en la comisión. Por eso existe la posibilidad de presentar precisamente informes de posturas, en donde se puede identificar si hay varias opiniones de los comisionados en la Comisión de Fiscalización. Evidentemente eso no lo va a mencionar y no lo va a considerar, porque si lo consideraría, evidenciaría que esta acusación política tiene razón. Nuevamente a la doctora Barreno decirle que no estamos estableciendo responsabilidades penales por ningún lado, que esta acusación política no ha pretendido de ninguna manera meterse con el objetivo penal que tienen las autoridades correspondientes, que son la Fiscalía y los jueces de lo penal a nivel jurisdiccional, sino simplemente a nosotros nos corresponde determinar una responsabilidad política en las decisiones tomadas dentro precisamente y en el ejercicio del cargo de presidente en el caso del doctor Terán y en el caso de la doctora Barreno como vocal o ex vocal del Consejo de la Judicatura. Aquí yo creo que tenemos que decir las verdades, un poco dejarnos ese papel de ajusticiadores o juzgadores. Nosotros tenemos que estar aquí como legisladores, estimados asambleístas. Y ser legislador no es solamente hacer leyes y reformarlas, sino fiscalizar. Fiscalizar lo que corresponde a lo ordinario, al manejo ordinario de una autoridad y también lo que corresponde a la imagen y al mensaje que dan las autoridades al país, porque nosotros somos los fieles representantes de la ciudadanía. Y ese teatro, esas formas, esa dinámica con la cual ha venido el señor Terán aquí a exponer sus ideas, en el ejercicio de su derecho a la defensa, lo único que ha pretendido hacer es poner una gran máscara para evitar decir la verdad. Y sería bueno que nos diga también, usted se mofó, señor Terán, de el acuerdo o supuesto acuerdo, digámoslo así, que habría entre Javier Muñoz y Rafael Correa en el momento del viaje a Sao Paulo. Usted no dice nada al respecto. No dice si en efecto se comunicó con Javier Muñoz. ¿Por qué no nos muestra ahí sí los chats no modificados con Javier Muñoz respecto del tema? ¿Por qué no nos dice cómo se fraguó, cómo se armó o cómo terminó de generarse, de producirse esta nueva mayoría? Son elementos que quedarán evidentemente en el aire, son cosas que usted no va a contestar,
y no las va a contestar no porque no sepa, sino porque no le favorecen. La verdad dicha a medias es mentira y eso no lo puede esconder. Venir acá es una responsabilidad de los asambleístas y sobre todo de los interpelados también, precisamente porque a través de esa forma podemos conocer uno a uno las versiones que cada uno tiene de los hechos y de los elementos y sobre todo las acusaciones. Pero lo que sí tenemos que decir es que el pueblo ecuatoriano está mirando y que la mentira no va a poder avanzar si es que efectivamente no venimos acá a decir la verdad. Me gustaría escucharle, señor Terán. Tengo entendido que tiene una réplica adicional sobre lo que le acabo de mencionar, sobre los hechos que han sido expuestos de su propia boca, de su relación de Dios, de su dinámica en la roca, en donde de celda a celda se comunicaba con ellos. ¿Y a qué se refiere con las acciones que van a tomar de aquí en adelante? No sé si en coordinación con ellos, no sé si pretender atentar contra la seguridad o la vida de alguien, o qué pretenden hacer. Entiendo yo que de alguna manera tener esa coordinación y esa conversación con ellos tenía un objetivo. Si ya sabe la punta del ovillo, como dice usted, sería bueno saber a qué punta del ovillo se refiere. O también le va a culpar a la señora fiscal general del Estado de ello. O también a estos grandes capos, que no sabemos los nombres, sería bueno que nos lo diga, a qué se refieren o a quién pretenden atentar. Y quiero terminar con una simple reflexión, que creo válida en este momento. Esto no es personal, señor Terán, ni doctora Barreno. Esto no es personal. Esto es por el país. Esto es por tener una justicia independiente. Esto es para evitar que se trastoquen los principios de transparencia judicial. Esto es para evitar que existan los tentáculos de la política y del narcotráfico insertados en la función judicial. Esta acusación política y su único objetivo es decirle la verdad al país. ¿Quién es usted? Dígale al país quién es usted. ¿Por qué pretendió controlar la función judicial? ¿Qué es lo que tiene entre manos? ¿Hasta dónde va a continuar con su obra de teatro? ¿Hasta dónde va a llegar con sus mentiras? Sería bueno escuchar, sería muy bueno escuchar cuáles son sus contactos precisamente, como aquellos que nos comentaban en la Comisión de Fiscalización, que ampliamente usted tuvo el derecho a la defensa. Nos gustaría saber qué piensa de la democracia, qué piensa de la independencia judicial, qué piensa del papel de los legisladores, qué piensa sobre decir la verdad al país y dejar de mentir, qué piensa sobre el trabajo de la señora fiscal general del Estado. Claro, usted dice, hoy día soy yo, mañana pueden ser ustedes. Eso es intimidar, señor Terán. Y aquí no estamos para intimidaciones. Lo que les digo a usted, a la doctora Barreno, a los asambleístas, es que este tema es un tema por el país. Y vamos a luchar por el Ecuador. Eso sí, cueste lo que cueste, porque no estamos aquí para ganar un sueldo y calentar un puesto. Estamos aquí para trabajar y trabajar por el país que necesitamos, que ese pueblo de a pie quiere y necesita. Ese transportista, ese tendero, esa madre de familia, ese padre obrero. A ellos nos tenemos que referir y a ellos nos tenemos que dirigir. Al final, repito, nos volveremos a ver en la calle, sin cargos, sin sueldo, sin ningún tipo de beneficio adicional. Somos ciudadanos comunes y corrientes y nosotros vamos a seguir siendo esos ciudadanos comunes y corrientes que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional
seremos el parlante de todo ese pueblo simple, de ese pueblo llano que está esperando respuestas y que quieren su censura, y que el pueblo en su gran mayoría quiere su censura. Por eso es que es costoso un juicio político, porque hay que tomar una decisión entre si uno está, como usted, con las mafias, o en efecto si es que están estos asambleístas con la patria. Muchas gracias, señor presidente.